que hablamos de la temática de historia del rock y política. Y empezaron a surgir una serie de comentarios, porque ese día más que había toque que estaba a las 6 de la tarde, qué es lo que era una asamblea constituyente. La gente, sobre todo jóvenes que escuchaban el programa, cuando estaban vinculados a rock, preguntaban qué es lo que es una asamblea constituyente. Obviamente el programa tiene una línea editorial, no nos podríamos desmarcar de eso, pero quedó la inquietud y había correo electrónico, o streaming, o en su efecto podcast, fuimos orientando a la población que tenía acceso al programa para que los demás también lo pudiesen. Pasaron 2 días, yo soy originario de la ciudad, de Arica, pero vivo después, con vecinos, la mayoría de ellos profesores de colegios del sector municipalizado o profesionales que se desempeñan en el sector municipalizado, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales. Cuando yo vivo en una escuela y el Liceo Gastronómico de Belloto, conversando, dijeron qué podríamos hacer nosotros como para educar a la población. Rápidamente los asistentes sociales son muy dados a la estadística y su focus y se detectó que la población que necesitaba más educación en el tema de la asamblea constituyente o informar qué es la asamblea constituyente no es necesariamente los estudiantes, los jóvenes, sino que son los rangos intermedios que están, por decirlo así, anquilosados en el hogar, en la casa, perdón, en la situación, embrutecidos en la televisión y que tienen un discurso dirigido por la autoridad que no saben distinguir un discurso político de un discurso ciudadano de un discurso ideológico. Entonces, este asistente social, mi gran amigo, también colega de la Universidad del Paraíso, me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no sacamos esto? Y empezamos a meternos en los cabildos y informar. Y sobre esa base, ¿qué es lo que hay que informar? Definir la asamblea constituyente es un tema complejo porque nosotros no somos del ámbito político y habría que darle una orientación política. Hacerlo desde el punto de vista de la politología era más complejo porque la gente estaba cansado, y era su sentir, del tema partidista político. No podíamos llegar ni con banderas de algún partido, ni delegado, era como complejo. Entonces ahí aparece una psicóloga que trabaja en la RAE en Quilpué y dice, ¿por qué no hacer una cartilla informativa? Que es un panfleto, pero ella le llama cartilla informativa, en donde se pueda sintetizar qué es lo que condujo el movimiento social, cuál fue el proceso al que se llegó de la crisis y cómo se puede resolver, y sobre la última base definir la diferencia entre una asamblea constituyente y el otro discurso que instalaba la autoridad oficial del gobierno, que era el Congreso Constituyente. Dicho eso, entonces nos repartimos, hicimos una faena, uno fuimos a Colinas de Oro, otro sector de Pompeya, otro Retiro, otro sector Belloto, y en los cabildos, en el transcurso de la mañana, mientras integrábamos el tema de las reivindicaciones internas nuestras de las plantas, nos movilizábamos ahí y hacíamos jornadas de instrucción. Súper gratificante porque es instrucción no solo popular, sino que en contexto popular, con pago incluida, con el celular que suena, con personas, hombres, mujeres, niños que no tienen mayores límites que el querer expresarse, que interrumpen. Es una experiencia compleja, pero un desafío interesante. A partir de eso entonces estructuramos estas cartillas, las panfleteamos, hicimos varias, le traje ahí unas para entregar más o menos de qué se trata, y sobre esa base definimos 4 áreas, 4 aristas. ¿Qué es lo que es una asamblea constituyente? Primero nos dimos cuenta que había una necesidad de la población de conocer qué es lo que es la constitución política del Estado, porque la gente no conoce cuál es la raíz del problema. Sabe cuál es el problema que cotidianamente, directamente le afecta. Y ese problema que le afecta directamente no lo vincula con una estructura. Y ahí había que hacer una distinción. Se lo aclaramos acá a los estudiantes, a los colegas. La diferencia entre infraestructura y estructura en el ámbito político es que la infraestructura soporta la gran estructura político, económica y social. Y la infraestructura son los basamientos ideológicos, doctrinarios, principios, filosóficos. Los
presencialidad. Eso había que abordarlo, pero en un lenguaje simple. Tan simple como para que la persona lo entendiese y lo pudiese comunicar y se motivase a participar. Hecho eso, entonces dijimos, bueno, tenemos que abordar qué es lo que es la Constitución Política del Estado. Si nosotros nos caíamos en el discurso academicista, por el respeto, porque de estos libros también, ¿no?, era hacer una raya en el mar, nadie lo iba a entender. Entonces tratamos de hacer definiciones acorde a la realidad y al contexto, sin por eso quitarle o ir en desmedro de las capacidades intelectuales que despiertan ahí. Porque la gente que participa ahí no tiene mucha, tal vez, no tiene desarrollado intelectualmente, epistemológicamente grandes conocimientos, pero sí saben hacer y hacer desde la experiencia. Son dirigentes vecinales, muchos de ellos. Por lo tanto, ellos no saben cómo hacer una carta para pedirle algo al alcalde, pero sí saben cómo presionar al alcalde. Son de hacer. Entonces dijimos, vamos a hacer una definición de lo que es la Constitución Política del Estado y partimos con eso. ¿Cómo explicar lo que es la Constitución Política del Estado? Y la mejor forma era utilizar un poco la dimensión barrial que tienen ellos. La Constitución Política del Estado, hicimos analogía que era como la cancha de tierra o la cancha del barrio, en la cual claramente se marcaban los límites de la cancha y donde estaban los actores. Ya con eso pudimos incorporar no solo a las personas, a las dueñas de casa, también pudimos incorporar al otro segmento, al de los varones, abriendo una pelotita allí. Entonces, explicamos esta cancha de la siguiente forma. Esto que está en el centro le vamos a llamar Estado. Y cada uno de los sujetos que juegan en esa cancha son los ciudadanos. La Constitución Política del Estado es un documento escrito, como el que ustedes tienen, les llevamos uno de esos publiquías sencillos, que define cuáles son los límites que usted asume dentro del Estado. Si usted está fuera de esos límites, está en lo ilícito. Si usted está dentro de esos límites, está dentro de lo legal. Ahora, si usted está fuera de esa Constitución Política del Estado y es ilícito, pero a la vez va contra el Estado, se transforma esto en ilegal. Entonces, logramos diferenciar dos conceptos, lo ilícito y lo ilegal. La gente sabía que al estar afuera podía estar ilícito, pero si está haciendo cosas que van contra el Estado, puede caer en la ilegalidad. Y ellos me decían, pero nosotros protestamos por cosas justas. Nosotros nos manifestamos por cosas justas. Profesor, ¿eso es ilícito o eso es ilegal? Y ahí hacía la aclaración que esta gran estructura llamada Constitución Política del Estado, en la medida que regula esto, que son las libertades y los derechos, si usted está dentro de esas dos áreas, siempre es legal. Por lo tanto, la gente podría entender que la Constitución Política del Estado no solo era, porque lo podían ver así como un instrumento de ataque, sino que también podía ser un instrumento de convivencia. Y la gente entonces empezó a preguntar, ¿y cuál es el problema de esta nueva Constitución Política del Estado? ¿Por qué se dice que el problema de que yo estoy 4 horas en el consultorio, que a mi marido le rechazan la licencia médica, los problemas cotidianos, están en el marco de esa Constitución? Y entonces nosotros le fuimos separando la cancha en distintas partes. Hay algunas libertades y algunos derechos que están consagrados en esa cancha, que son las reglas del juego. Pero cuando la gente no se siente partícipe de esas libertades o de esos derechos, inmediatamente se produce lo que acontece en la cancha. Y un señor generalmente levanta la mano y dice, estamos fuera de juego, están ustedes, quedan fuera. ¿Y en qué parte de la Constitución aparece eso? Entonces nosotros dijimos, ¿saben que hay un título que se llama el título 3 de la Constitución que habla sobre los derechos y deberes de los ciudadanos, de las garantías y obligaciones del Estado? Y ahí recién apareció el libro. Fotocopiamos solo lo que necesitábamos para eso. Leámoslo. Y dicen, profesor, yo no entendí nada. Porque leer la Constitución es complejo. ¿Cómo hacerlo más sencillo? ¿Cómo abordarlo más sencillo? Sobre la base de tomar dos elementos
por ejemplo, que se hablan derechos primarios, o de primera generación, o de segunda generación, se trató de ir abordando cuál era el entramado que fijaba esta cancha. Y producto de un análisis, se demuestra que la Constitución Política del Estado de 1980, me voy a ayudar, ha tenido múltiples modificaciones en cuanto a derechos, libertades, garantías y obligaciones. La primera de 1989, 1991, 1994, 1996, 1997, 1999, después se salta y después, desde a partir del año 2008 a la fecha, 11 años, la Constitución sigue modificándose. Y ahí recién hace el clic intelectual, porque son vecinos, no ignorantes, simplemente se le ha negado conocimiento. Dicen, ¿y por qué entonces seguimos sobre la base de lo mismo si es tan malo? Ahí se logra impugnar, decir, claro, si es tan malo, ¿por qué seguimos modificándolo? Entonces la señora dice, yo desarmo el tejido y lo parto de nuevo. Ah, perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso tienen que organizarse. En esa cartilla, que es esta cartilla, aparecen frases, ¿no?, que nosotros teníamos que ir explicando. Por ejemplo, ciudadanía, responsabilidad, compromiso, dignidad. Siempre en la escuela se enseñó que los ideales de la Revolución Francesa estaban inspirados bajo tres normativas, que es igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. Pero esos son ideales inspirados en gente muy ilustrada, Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Pero yo discrepo, como historiador, que eso lo hubiese entendido cualquiera. A mí, de verdad, me da mucha risa cuando Jaime Izaguirre, una obra muy clásica que se llama Origen y Diario y Ruta de la Emancipación en Chile, decía que las causas internas y externas de la independencia en Chile estaban en los escritos de los intelectuales franceses, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Conde de Gobineau. Si yo hago una síntesis, ¿cuántas personas en Chile o en América Latina sabían leer y escribir en esa época? Irrisorio, ¿no? Ya, y los que sabían leer y escribir, los Manuel Rodríguez, los José Miguel Carrera, medianamente ilustrados, insisto, subrayo. ¿Cuántos de ellos podrían haber entendido las percepciones filosóficas traducidas del francés a un español bajo, o bien en su lengua materna? ¿Cuántos de ellos? Entonces, realmente uno dice, bueno, el diario de la Revolución Francesa parece que no llegó a todos, sino que llegó a algunos. Y los cuerpos jurídicos, estos rayados de cancha en Chile, siempre se han hecho desde estructuras intelectuales complejas. Porque la Comisión Ortúzar, que es la que elaboró la Constitución Política, con Jaime Guzmán y otros personajes, otros intelectuales, independientes de que nos guste o no, eran sujetos sumamente brillantes. ¿Es factible cualquier ciudadano que entienda esa Constitución? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de resolución para desarmar el tejido y comenzar a hacerlo de nuevo? Otorgarle participación ciudadana a la persona. Y viene un problema, porque siempre tiene que haber un sombrero negro en las juntas de vecinos, un señor, y dice, pero bueno, no vamos a poner de acuerdo, no somos capaces de ponernos de acuerdo. Para fijar la cuota del club, nos vamos a poner de acuerdo en esto. Observación izquierda. Si es factible llegar a un acuerdo. Porque, lamentablemente, los medios de comunicación formales que conocemos, televisión, matinales, los matinales que le digo, deforman demasiada información. En vez de culturizar, favorecen la ignorancia y la desidia. Claro, uno dice, ¿cuándo vamos a lograr ponernos de acuerdo? Y ahí viene otra parte de la historia. Nosotros le explicamos que en el mundo griego existían gens, y cada gens se aglutinaba y juntaba una titria, que varias titrias se reunían y juntaban una fratría, y que varias fratrías se volvían a reunir y formaban un demos, un demonio. La gens vendría a equivaler a la familia. La titria es la reunión de varias familias,
que nosotros podríamos decir que eso es una suerte de banda. La fratría reconoce la acción común y vendría a ser una comuna, y el Lenoy es el pueblo. Entonces le explicamos al sujeto que en el mundo griego cada uno de estos elegía un representante, aquel que en su autoridad intelectual, ya no por su poder físico, lo representaba. Y dijimos, si la gens equivale a la familia, ¿qué miembro de su familia cree que es el más aceptado que participe en un proceso constituyente? El Lucho, que tiene cuarto medio, no, mi hijo que va en segundo año de universidad, no, mi prima que es titulada, ya, o sea, líderes hay, sí, pero ellos conocen, él está indicado. A cada uno de estos elementos se le fue asociando con una realidad. La familia, en un caso la junta de vecinos, en otros casos los concejales, en otros casos, ¿saben qué? ¿Y qué les parecería a ustedes si nosotros en la universidad le ayudásemos a formar parte de eso? Es que ustedes hablan difíciles. No entendemos que el profe. Usted tiene que explicarnos para que nosotros entendamos. Pero eso nos resta, y ahí aparece una observación, porque, insisto, la gente puede ser, a veces uno estigmatiza a la población, a los sectores populares, ellos mismos dicen, pero ustedes podrían redactarlo, porque hablan bien. O sea, sí podríamos llegar a un acuerdo, y sobre la base de los acuerdos, establecer cuál va a ser ese rayado de cancha. Teniendo claro que los derechos y las libertades en la antigua Constitución, la actualmente vigente, están entredichos. Y a partir de la participación de los vecinos, lluvia de ideas, ellos empezaron a establecer cuáles eran los elementos que les parecían a ellos importantes destacar en la Constitución. Por primera vez yo no escuché que la seguridad nacional ni la delincuencia era un problema, porque ese es el discurso que reiteradamente dan los canales. Donde nosotros trabajamos, el principal discurso estaba motivado ¿por qué? Por la vivienda. Porque son sujetos que no tienen vivienda. Son personas que no tienen vivienda y que nadie le ha garantizado la opción a una vivienda. Un derecho a vivir. Y ellos lo decían, igual que la canción que andan tocando cada rato, el derecho a vivir. Pero ellos no asocian ni Hiroshima ni Nagasaki, que habla la canción de Víctor Jara, con ese vivir. Ellos son concretos. El derecho a la vivienda para nosotros es fundamental. Para nosotros eso es fundamental. O sea que esto de acá, un derecho a la vivienda, ¿a usted le satisface? Sí, profesor. Pero también nos gustaría a nosotros elegir dónde vivir. Porque estamos aburridos que nos trasladen. Que nos manden de aquí, que salió el subsidio por este otro lado, que nos manden a otra población, porque aquí los cabros chicos ya se conocen. O sea que usted, aparte del derecho, quiere tener la libertad de elegir dónde vivir. ¿Sí? Veamos si en la Constitución eso está consagrado. No está consagrado. Solo se menciona, pero no se resguarda. ¿Qué otra cosa le interesaría a los pobladores? ¿Pensión? La gente en las poblaciones no proyecta su vida a futuro. Viven el día a día. ¿Cuándo se hacen cargo? Cuando saben que eso genera un problema. Entonces ellos les dicen, ¿saben qué? Sí, nosotros vivimos 8 personas en una casa, en una media. Porque mi abuelo terminó de trabajar y se vino a vivir acá y aquí. Entonces, para ellos, hablar de, a lo mejor, como nosotros lo habíamos puesto en la cartilla, no más FP, no es algo que le hiciese mucho sentido. No le hacía mucho sentido. Porque algunos ni siquiera trabajan. Algunos viven del día a día, son feriantes, ni siquiera feriantes, tienen una vida relativamente cómoda. Son trabajadores, cargadores de feria. Son sectores populares, nosotros explicamos esta experiencia. Entonces, para ellos, AFP sí para que les contraten, no. ¿Qué les interesaría a ellos? Nuevamente aparece otro tipo de seguridad que no es contra el crimen, no es contra la delincuencia, sino que es una seguridad social. En sus palabras, yo quiero tener una seguridad
de que no voy a terminar como mi papá, que lo tengo de allegado, que no tiene, o sea, lo que ellos proyectan es del día a día. Entonces, pongamos seguridad social, hasta que alguien hace la pregunta, entonces, ¿y por qué nace todo este problema? Y ahí aparece el detalle de explicar, ¿sabes qué? La Constitución que nos regía establecía una naturaleza muy concreta sobre derechos económicos, pero no para todos, sino que para algunos. Y se lo vamos a explicar. Hacemos el trazado del artículo 19 de la letra F, donde se garantizan esos derechos y se dan cuenta, ah, el chancho está mal pelado. El lenguaje popular. Claro, porque ellos inmediatamente contrarrestan. ¿Por qué si yo me cuelgo voy a la cárcel? ¿Y por qué si el otro roba energía, una central termoeléctrica en Aysén, puede pagar una indemnización y salir libre? Entonces ellos se dan cuenta de que el problema de una constitución que rige para algunos, pero no es para todos, no es isométricamente justo. Y lo cuestionan. No con esas palabras. El chancho está mal. Se hizo un dibujito a partir de esa experiencia de esta moneda, que le hizo un chiquillo de localidad, en donde esa moneda de 100 pesos correspondía a un 6% de la riqueza de este país. Ellos no entendieron eso. ¿Cómo lo graficamos? Con una torta. Si toda la torta es la riqueza de los recursos naturales de un país que están consagrados a la nación, en la Constitución, a usted, al pueblo, le correspondería la vela. O sea, igual que cuando uno cortaba la torta, chupar la vela. Por eso ustedes cuando vean ahí no van a entender, a lo mejor, pero ahora, como yo estoy contando la historia de la generación de esta Castilla, va a decir, ¿qué tiene que ver la moneda con la torta? Y la gente ahí le quedó claro, porque nosotros tenemos que estar repartiendo la vela, mientras la gran torta está concentrada en un 6%, como dijo usted, profe. Ante eso, la gente pone los pies en la tierra y dice, profe, ¿sabe qué? Esta cuestión inmediatamente hay que sacarla, hay que eliminarla. Generemos participación para hacer esto nuevo. Entonces llamamos, convoquemos a una asamblea constituyente. ¿Qué es una asamblea constituyente? Lo que estamos haciendo. Cada uno entrega su forma de participación, elige un representante, el cual va a establecer el rayado de cancha, derechos y deberes. Nuevamente con yo la idea, ¿qué cosas le interesaría a la población? Explicaba el profesor de Contabilidad y Economía qué es lo que eran los bienes libres. Espontáneamente la gente, sin haber leído el manifiesto de Copenhague ni la Constitución de Estocolmo, dijeron, sería bonito que los recursos naturales, para que no estén en manos de algunos, de los privados, pasasen a administración de los pueblos originarios. Si ellos estaban acá antes que nosotros. Había un dirigente que era más, pues si se lo cacha. ¿Está bien? Pero que la Constitución lo consagre, no que nosotros. Y con una responsabilidad. Entonces, la gente sí puede participar en la medida que se le va dando instrucciones y que ellos van explicando a su parecer, de su cotidianidad, lo que a ellos les representa. Eso está consagrado en la Constitución del Ecuador, la administración de los recursos naturales para los pueblos originarios, la Constitución del Ecuador, en la Constitución canadiense. Y claro, porque siempre dicen, no, que los que son asambleístas constituyentes son todos marxistas. No, porque está el caso de Islandia, la misma República Alemana en 1919 lanzó una asamblea constituyente que dio origen al nacionalsocialismo, así que de todo hay. Está también la Constitución, la Carta Magna de Suecia. Y ahí aparece, dentro de las participaciones que hacen los sujetos como constituidos, una serie de cosas que a ellos les parecería interesante que se regulase, que va a ser el rayado de cancha de esa nueva Constitución. Y uno de los puntos que llamó mucho la atención en relación a la pregunta que me hacía la periodista es el desgano, que nosotros lo habíamos visto ya en un estudio que había hecho un antropólogo que trabajaba en este equipo interdisciplinario, que tienen las personas con los partidos políticos. En
una cartita, la vamos a regalar, se dan cuenta que en los últimos 32 años de proceso político, todos los partidos políticos, incluyendo el último Partido Comunista que se incorporó a la escena del Congreso Nacional en un último tramo, han pactado derechos y deberes. Y por eso la gente reaccionó. Por eso estamos picados, profe. Claro, porque ustedes no encuentran y no está bien esto. Si ese chancho no está bien pelado, se arreglan entre ellos, siempre hacen las cosas bajo cuerda. No queremos los partidos políticos. Bueno, la Asamblea Constituyente regula eso. Porque un Congreso Constituyente, el rayado de cancha, nace a partir de los partidos políticos representados en el legislativo. No queremos. Ustedes dirán, no, es súper ideológico, profe. Puede ser, pero a la larga lo que uno está recibiendo es lo que está diciendo. No, me van a perdonar, pero voy a hacer una crítica. En la academia hay menos gente que en la Junta de Vecinos. Porque yo participé de varios cabildos, de sectores muy populares, y había mínimo 100 personas. 100 personas. Siempre hay un cura, ojo, me acordé de lo que yo escuchaba, que es como que echaste a organizar, oiga padre, le quemaron la iglesia, estos canallas. No te preocupes con lo material, era medio Agustino, lo material que... Perdonó. Pero hubo más participación. ¿Por qué hay más participación? Porque la gente necesita que alguien le llegue la información. Entonces, cuando tú me comentabas, hacerlo con los estudiantes es válido, porque a los estudiantes hay que explicarles, primero, ¿qué es la Constitución? Que ya dijimos, el rayado cancha. ¿Qué es una asamblea constituyente? Es la capacidad de reunirse, convocarse, como dirían los griegos, una iglesia, una congregarse, y establecer cuáles van a ser los liderazgos a participar, para después poner un piso donde establecer el cuerpo jurídico. ¿Saben lo que quiere la gente? O lo que quiere la misma la impresión. Bueno, a mí me tocó trabajar en Quilpué, Limache, Villa Alemana, un poquitito, y aquí, arriba. Pero otros colegas que fueron mucho un cabildo. La gente quiere una constitución que la pueda entender. No importa que diga, o tal vez que presuma de ese lenguaje técnico jurídico. Porque en los países escandinavos, donde se aplican los procesos de asamblea constituyente que son efectivos, a lo mejor uno dice la pobreza del lenguaje, no, es la precisión del lenguaje. Esta palabra es y no hay otra. Pero acá empieza con esas interpretaciones jurídicas que solo algunos entienden. Y la gente quiere entender lo que está leyendo. Porque de lo contrario, reacciona. A la pregunta que me hacía la periodista, ¿cuál es el gran problema que hay acá? La violencia. La violencia es la consecuencia de haber sacado educación cívica, educación ciudadana, formación política. Porque el sujeto que no tiene argumentos intelectuales, ¿qué hace? Se expresa vía violencia, explota. O sea, esta es una pasada de cuenta de la desidia del Estado. Y a lo mejor de nosotros, no defendimos el nicho, no lo digo por el ámbito de la historia, y siempre estamos en peleas permanentes. Sobre esa base, la gente entonces entiende que para ellos es fundamental que se escriba la Constitución y que sus hijos reciban en una educación. Ellos no hablan de educación cívica. El país es muy complejo eso. A ellos les interesa que los niños aprendan a entender lo que están viviendo y leyendo. Porque cuando nosotros le decíamos, esto está en alguna plataforma, ¿para qué si la gente que llegó no tiene internet? No hay internet, se cuelgan, los descuelgan. Lo que ellos necesitan es un papel y con harto dibujo. Para que quede clarito más o menos, ya, los símbolos los reconocen. Sí, aquí hay una cartilla que está ideologizada y que te comentaba, que es poner el perrito, el matapato. Nosotros lo íbamos a borrar para no ideologizar la cartilla educativa. Sin esto, se establece el principio que el pueblo puede escribir su constitución a partir de una asamblea constituyente. No son palabras de la gente, ni de Fidel Castro, no. Lo dijo John Locke, en el espíritu de las leyes. Él dice, se puede escribir la constitución desde el pueblo. Se lograron ir separando, digamos, y aquietando cuáles eran los principios fundamentales de los cuerpos que nos regían a nosotros.
La gente no entendía por qué existían derechos y deberes, por qué había libertades y garantías. Esos conceptos, si nosotros los buscamos, son complejos de entender. Yo mismo, cuando le explico a los chiquillos en el periodismo y el pensamiento político, o ideas políticas en la carrera de historia, dicen, tu derecho a la educación, ya, tu deber es sacarte buenas notas, tu garantía que no vaya a copiar y que va a aprender para siempre. Esa es mi garantía. ¿Quién se refiere con eso? Ah, ya. Donde ella estuvo Y la obligación, darme la prueba como corresponde. estuvieron Pero trabajando todo esto y hicieron forma parte de un entramado. educación en ciertos Un sectores. entramado que tiene que estar claramente conducente. No pueden quedar sueltos. No saco nada enseñando responsabilidad. Si el colega dice, ya no vale la prueba, o da la prueba nomás, si el otro colega te queda certificado. Tampoco se necesita hacer más papista que el Papa. Pero sí tiene, al menos de política nacional, que el entramado sea preciso, congruente, porque la gente está aburrida. ¿Y por qué algunos sí y otros no? ¿Por qué a este, pagando 11 millones de pesos, sale libre, el administrador de ITES, y yo que no pagué, estoy viviendo acá en esta posibilidad porque me regalaron la casa en el Banco de Crédito de Inversión? Eso la gente no entiende, esas desigualdades. Entonces, claro, un movimiento social sustentado en qué? Está sustentado obviamente en una crisis que genera un cuerpo constitucional que fue redactado en su momento histórico por algunos y que producto de una serie de enmiendas no ha sido lo más óptimo. Una de las asambleas constituyentes más representativas, ¿sabes cuál fue? La de Estados Unidos, que dio pie a la Constitución norteamericana. Y no es de Venezuela, ni que no, que Venezuela, no es rusa, ni por Chile, no, de los mismos de Thomas Jefferson. Él los llama, lo organizó. Esa es una parte de lo que se ha tratado de hacer en las poblaciones, en la Junta de Vecinos, a través de caminos. Pero ustedes saben cuál es el problema, que falta voluntad. Por eso para mí es importante la verdad, porque los chiquillos nosotros podríamos hacerle un apresto y decir, ¿saben qué? Edúquenme esto. Si nosotros éramos 8 y logramos llegar a unas 1000 personas, porque uno se va moviendo, ¿cierto? Y esto tiene que ser un lenguaje sencillo, con 100 se cubre harto. Y es un tremendo desafío. Es un desafío, ¿por qué? Contra la violencia del Estado y contra la violencia de reacción contra el Estado. No es por nada, pero nosotros hemos, según nuestra asistente social, los índices de violencia en el sector de Villota 2000, en la medida que instalamos estas cartillas, disminuyeron. Disminuyeron porque antes, no, pues es como el mito de Robin Hood, no hay que robarle al rico, darle al pobre. Ya, pero el pobre no está atrás de esto. La gente baja sus niveles de violencia y entiende que el proceso que es tan delicado que no lo puede expropiar por cosas tan vulgares. Explicar obligación y garantía en contraposición con derecho y deber, con cosas simples, a la gente le genera las otras 3 cadenas que se mencionan, ¿no? Responsabilidad está vinculada con el derecho, compromiso con el deber y la garantía de tener una vida digna. Entonces la cartilla cambia, ciudadanía cambia, igualdad, fraternidad, libertad, que son los términos tan complejos, filosóficos, por términos complejos. Ciudadano, sujeto social, responsable, comprometido y libre. Porque la gente en definitiva es lo que quiere, o lo que quiere. Es curioso, ¿no? Pero la gente no cuestiona el rol de las Fuerzas Armadas. No lo cuestiona. Para ellos la Fuerza Armada es un elemento latente que puede llegar a dar una solución en la cual esa solución, si a mí me afecta, no es culpa mía porque otros iniciaron el problema. Y esa parte nosotros no la quisimos abordar, porque la gente en Chile considera que las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación así lo establecen son los modelos, las maneras, las formas de resolución a partir de conflictos de orden social. Gente que informarles sobre eso, que se puede llegar a una resolución sin vía Fuerzas Armadas. Es un tema que antes era latente y yo me atrevería que hoy día es emergente. Está ahí, al borde. ¿Alguna pregunta acá?
Un momento, para darle participación, por favor. Sí, yo quisiera hacer